Bueno, como habíamos quedado en el trabajo, en el video anterior, perdón, lo que hicimos fue marcar lo que vamos a representar, que es este objeto, que nosotros en este caso es esta cajita, este prisma. Entonces lo que hicimos fue primero trazar el cuadro, ubicar el objeto con respecto al cuadro, fijar la posición del observador, determinar la altura que tiene el observador. ¿Por qué? Porque la altura del observador lo que nos va a delimitar va a ser la línea de visión, que es la que nos va a delimitar después, nos va a determinar lo que es la línea de horizonte. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Voy a marcar cada uno de los vértices que conforman el prisma, lo voy a marcar con una letra. Entonces, voy a llamar este punto, que es el punto del prisma que toca con el cuadro, lo voy a llamar A. Pero va a ser el punto que está en la parte inferior, o sea, sería este punto que está acá. ¿Ven? Este punto que está acá. Entonces yo lo voy a llamar con la letra A. El segundo punto, voy a ir en el sentido contrario a esa aguja del reloj. El segundo punto es este vértice, yo lo voy a llamar con la letra B, que sería en este caso este punto que está acá. Este punto que está atrás, que es el de atrás, lo voy a llamar con la letra C, que sería este punto que está acá. Y por último, este que es el que delimita el vértice de las caras 1 y 4, lo voy a llamar con la letra D, que en este caso es el que corresponde a la línea oculta. Pero esto es en la parte inferior. En la parte superior, el punto A, o sea, sería, en este caso el punto A sería este que está acá. Ahora, este punto yo lo voy a llamar con la letra E. Este lo voy a llamar con la letra E. Que por lo tanto, si yo lo miro en planta, E va a ser coincidente, por eso son 3 líneas, con el punto E. Lo mismo voy a llamarlo, este va a ser B, que va a ser coincidente con F, que sería este que está acá. C sería coincidente con G, que sería este punto que está acá. Y este punto D va a ser coincidente con H, que sería este punto que está acá. ¿Sí? Bien, yo el observador lo voy a llamar con la letra O. Lo voy a llamar con la letra O, va a ser este punto que está acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, en la parte inferior de la hoja, vamos a trazar una línea, yo ya la tracé, que la llamamos línea de tierra. Esta línea sería esta línea que está acá, pero que yo lo estoy mirando desde la posición del observador. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama la línea de tierra. Esta línea de tierra, lo que voy a hacer, la voy a alargar esta. Voy a tirar una paralela a la línea de tierra que va a estar ubicada a una distancia de la misma medida que está ubicada la línea de visión con respecto a la línea de tierra, que sería la altura del observador, que en este caso ven acá yo adelanté, le puse las medidas, sería 6,5 centímetros. Entonces yo ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo lo que voy a hacer, voy a marcar 6,5 centímetros, y voy a trazar una línea. Voy a trazar una paralela que va a ser una paralela a la línea de tierra, ¿no? Bueno,
acuérdense que yo esto lo estoy haciendo con marcadores, no tiene la precisión que ustedes la van a hacer cuando lo hagan con lápiz y con lápiz 05 y lápiz 03, ¿no? O alguna virome de trazo fino si quieren. Entonces esta línea, que va a estar ubicada a esta misma distancia, ¿ven? Esta misma distancia, que va a ser, en este caso va a ser 6,5 centímetros, yo la voy a llamar línea de horizonte. Entonces, ya nos empezamos a dar cuenta de por qué horizonte. La importancia de la altura del observador, que es lo que me va a determinar la línea de horizonte. ¿Sí? O sea, acuérdense, la misma distancia que yo tengo de línea de tierra hasta la altura de los ojos del observador va a ser la misma que yo voy a trazar desde esta línea que también es línea de tierra, hasta la línea de horizonte. En el caso en este caso, pues yo estoy trabajando con medidas en centímetros, pero si yo, por ejemplo, sería, por ejemplo, si yo veo algo a, por ejemplo, mi altura, en el caso de una persona, generalmente se considera que la altura desde la línea de tierra hasta la línea de horizonte son aproximadamente 1,50 m. Corresponde a 1,50 m, que más o menos es la altura de una persona promedio, ¿no? Una persona de 1,70, 1,75, la altura de los ojos están de 1,55, 1,50. Entonces se redondea a 1,50. Pero después eso después lo vamos a ir viendo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Por qué es importante el trazo de la línea de horizonte? Porque en la línea de horizonte es donde van a estar ubicados los puntos de fuga. ¿Cómo trazo los puntos de fuga? Que en este caso van a ser dos. Bueno, partiendo del observador, yo lo que voy a hacer, voy a tirar, y por eso les dije el tema de posicionarlo a 30 y a 60 grados, porque me va a servir la escuadra. Yo voy a tirar una paralela a la cara 1, que en este caso, como está a 30 grados, voy a utilizar mi escuadra de 30 grados. Entonces voy a tirar una paralela a la cara 1, que va a ser a 30 grados, y que pase por el observador. Yo voy a marcarlo con otro color, lo voy a marcar con un color amarillo. A ver si anda este color amarillo. No, este color amarillo no anda. Lo voy a marcar con línea verde. Con línea verde, para que se vea. ¿Ven? Y no importa que me pegue en este dibujo, no me importa. No me importa. ¿Por qué? Porque estos dibujos son dibujos auxiliares, todo esto. En verdad el dibujo, la perspectiva va a estar acá. Van a ver que ustedes, es muy cómico esto, porque ustedes estamos utilizando mucho dibujo de apoyo para quizás hacer un dibujito un poquito chiquitito. El dibujo más o menos va a tener este tamaño. Todo esto es dibujo de apoyo, ¿no? Dibujo auxiliar. Y lo mismo voy a hacer lo mismo acá, con esta cara, con la cara 2, que como en este caso la cara está a 60 grados, voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Voy a trazar a 60 grados, una línea que pase por el observador y toque el cuadro y se corte con el cuadro. ¿Sí? Bueno, esto es así. Si ustedes hacen esto, ven, si yo tiro una paralela a esto, la misma paralela, y lo mismo acá esto tiene 90 grados. Tiene 90 grados y es paralela a esto. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice acá fue determinar los puntos de fuga. En este caso, el punto, esta línea verde que es paralela a la cara 1, me va a determinar cuando toque con el cuadro el punto de fuga 1. Y la línea que es paralela a 2 y que toque con el cuadro me va a determinar lo que es el punto de fuga número 2. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es bajar estos puntos en forma perpendicular. Bajarlos en forma perpendicular.
hasta que se corte con la línea de horizonte. Y lo mismo hago de este lado. Hago exactamente lo mismo de este lado. Tratando que no se me mueva, porque yo estoy trabajando con materiales un poquito precarios. En ese caso que está acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la línea de horizonte voy a determinar mis puntos de fuga. Este va a ser el punto de fuga número 1, que es este que está acá. Y este punto que está acá va a ser el punto de fuga número 2. Un poco también fíjense la relación que hay en la ubicación de los puntos de fugas con respecto a la figura en sí. Fíjense que yo acá tengo, para que más o menos ustedes se den cuenta de la posición que tiene que estar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, más o menos esta figura tiene unos 7 centímetros. Y yo, entre este punto y este punto, tengo aproximadamente 60 centímetros, porque esta hoja tiene 70. Entonces, la posición, la distancia que hay entre los dos puntos de fuga es más o menos 10 veces más del ancho del prisma, de la planta del prisma. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo, a medida que yo más me alejo del observador, más voy a tener lejos los puntos de fuga. Si yo, por ejemplo, hubiese elegido el punto número 1, si yo hubiese tenido el punto número 1, fíjense que los puntos de fuga, ¿dónde estarían? Los puntos de fuga estarían más o menos por acá y el otro estaría más o menos por acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar en principio a algunas conclusiones? Que cuando yo ubico la posición del observador, conviene ubicarlo lo más cerca posible del objeto, ¿no? Siempre y cuando abarquen los ángulos de visiones, tanto en vertical como en horizontal. ¿Por qué? Porque yo acá, por ejemplo, si yo me quería asegurar de que entre la posición del observador, entre tanto en vertical como en horizontal, dentro de los ángulos de observación, yo si quiero lo puedo poner acá atrás el observador. Pero imagínate que si yo hubiese puesto el observador acá atrás, los puntos de fuga se me iban del tablero. Entonces yo tengo que buscar la posición que me sea más conveniente para dibujar. ¿Qué pasa si me voy del tablero? Bueno, si me voy del tablero tendría que poner algo a los costados, donde continuar la línea y donde ubicar, no sé, quizás algunas páginas, algunas hojas, apoyarlo con algún libro y que poder marcar ¿cómo se llama? Para poder ubicar los puntos de fuga. Entonces, traten de que sea la posición justa, no se vayan ni muy atrás, y de última, es preferible a veces irse un poquito más adelante, aunque no entre, por ejemplo, si yo por ejemplo acá no me hubiese entrado en la hoja, yo de última hubiese preferido tener en la posición número 2, más allá de que no me entre el ángulo de visión, lo que va a parecer quizás en una de esas va a parecer un poquito medio deforme el dibujo, pero nada más que eso. Pero el trabajo se puede hacer exactamente igual. Pero bueno, en principio nosotros lo vamos a hacer de cuenta. Como entró en los dos ángulos, no hay ningún problema para poder dibujar. En este caso a mí me entró encima en la hoja. Repito algo, acuérdense que yo estoy trabajando con una hoja de 70 por 50. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer, todas estas medidas que yo les fui anotando acá, para que le entre en una de 35 por 50, es reducirlas. Entonces, por ejemplo, en vez de hacerlo de 5, háganlo de 3 centímetros, háganla de 3 por 2. En vez de 9 centímetros, háganla de 5 centímetros o 4,5. Y la altura del observador, en vez de 6,5, lo hacen a 3. Es como más o menos, y hagan medidas sencillas. No pongan, por ejemplo, la mitad de 5
2,75. No, redondeen directamente a 3. Usen números redondos. Bueno, para empezar a dibujar, acuérdense, otra cosa que ahora que me estoy acordando. ¿Qué es lo que va a pasar en estos puntos de fuga? Todas las líneas que son paralelas a la cara 1, que fue la que me determinó el punto de fuga, van a fugar al punto de fuga 1, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la arista número 1, la arista número 3, o sea, sería la arista AD, la arista BC y además las superiores. Serían la arista ED, EH y FG. Las que son paralelas a la cara número 2, que fueron las que me determinaron el punto de fuga número 2, ya sea AB, DC, HG y FE, van a fugar al punto de fuga 2. Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo primero que voy a hacer ahora, voy a determinar este punto, que es el punto que está tocando, el vértice que está tocando el cuadro. Como está tocando el cuadro, y está justo en esta línea, yo lo que voy a hacer, esta línea la voy a bajar. La voy a bajar hasta el fondo de todo. La baja. Y la voy a marcar en lápiz. La voy a marcar, perdón, primero en color. La voy a marcar primero en color, usa esta viroma roja para que se... ¿Ven? La continúo hasta acá abajo. Todas la parte del objeto que toque el cuadro van a ser la única parte del objeto que va a tener la medida real. Las otras medidas van a ser diferentes a las reales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como en este punto sería el vértice AE, sería esta línea que está acá. ¿Ven? Esta línea que está acá. Está tocando el cuadro. Yo voy a marcar desde este punto que va desde la línea de tierra, que este sería el punto número A. ¿Ven este punto que está acá? Este sería A. Yo lo que voy a marcar ahí va a ser la altura, que en este caso son 9 centímetros. Y a los 9 centímetros lo que me voy a encontrar con el vértice E. O sea, esta línea que está acá, esta que yo estoy marcando, que lo voy a marcar acá en rojo. ¿Ven? Esta que está acá. Va a estar ubicada en este punto, en esta línea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Marco 9 centímetros, que es la altura que tiene el prisma. ¿Ven? 9 centímetros. Y este punto va a ser el punto E. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya determiné mi primer vértice. O sea, de esta figura que yo tengo acá, ven, de esta figurita que está acá, esta línea sería esta que está acá. La voy a marcar en azul. Sería esa línea azul que aparece. Esa línea sería esta línea que va de acá a acá. Esta línea que va acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer yo, ¿qué fue lo que dije? Que todas las líneas que son paralelas al plano número 2, ya sea AB, DC, EB y HG, van a fugar al número 2, al punto número 2. Entonces, lo que voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar, en este caso yo solamente tengo determinados los puntos A y E. Estos todavía no los tengo determinados. Entonces, lo que voy a hacer solamente va a ser fugar A, E, lo uno con el punto de fuga número 2. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con A. Voy a fugar A, voy a unir con el punto, voy a marcar en rojo porque me parece que el lápiz no se va a ver, con el punto de fuga número 2. ¿Sí? Espero que me sigan ahí.
No importa que se pasen, pásense, no hay ningún problema. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el punto de fuga número 1. Todas las líneas que son paralelas al plano número 1, sería a AD, van a fugar al punto de fuga número 1, ya sea AD, EH, BC y FG. Como esto no me da, sí, esto me da. ¿Ven? 1E con el punto de fuga número 1. 1E con el punto de fuga número 1. Y 1A con el punto de fuga número 1. ¿Sí? ¿Se llega a ver ahí las líneas? Vamos a repasarlo un poquito más esta. Está un poquito media débil. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me quedaría ahora por determinar? Yo ya sé que, por ejemplo, sobre esta línea, en algún lugar de esta línea, va a estar ubicada el punto número B. En algún lugar de esta línea va a estar ubicado el punto F. En alguna parte de esta línea va a estar ubicado el punto H. Y en alguna parte de la línea de acá va a estar ubicado el punto D. ¿Qué va a pasar con el punto C y con el G? No los voy a ver. Lo que van a estar sí los vamos a marcar, pero los vamos a marcar en punteado. Lo vamos a marcar como vista oculta. Va a estar en alguna parte de atrás, que todavía no sé. Pero para poder determinar la posición de C y de G, primero tengo que determinar la posición de B y la posición de D, de H y de F. Entonces, ¿cómo hago para determinar esa posición? Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a usar otro color. Y vamos a unir. ¿Ven el punto D? Lo unimos con el observador. Lo unimos con el observador. ¿Lo ven ahí? 1 sería. Y lo mismo hago con B. 1, B con el observador. Ojo con esto porque acá generan, este es uno de los errores típicos que se cometen. Primero, 1, el punto con el observador. 1 los puntos con el observador. Primero los que veo, después vemos el tema de G y de C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este punto B, esta línea que une B con O, donde corta con el cuadro, este punto que está acá, yo la voy a bajar, perdón que se me movió el tablero. La voy a bajar hasta que ¿ven ahí? No sé si se aprecia bien. Pero no desde acá, desde acá. Es el punto, lo bajo hasta que corta con las dos líneas que fugué. Hasta que corta con las dos líneas que fugué. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En el punto donde corta con las dos líneas que fugué antes, voy a determinar este punto que está acá, este vértice, va a ser el vértice F. Y este de acá abajo va a ser el vértice el punto B. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con del otro lado. Voy a bajar. Donde corta la línea que me unió el punto D con el observador y corta con el cuadro, desde acá, lo bajo hasta que me corta
con las dos líneas que fugaron al punto de fuga número 1. Un error típico que ustedes cometen siempre es que se olvidan de fugar al observador y bajan esta línea derecha. Y eso está mal. No baja este punto derecho y este punto baja derecho. Fíjense que quizás acá es prácticamente la misma, pero no es lo mismo. Primero tengo que fugar al observador y después donde corta el cuadro, ahí bajo en forma perpendicular hasta que se corta con las líneas de fuga. Entonces acá, ¿qué fue lo que hice? Determiné mi punto D y este punto que está acá sería mi punto H. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo ya tengo dibujado en perspectiva mi prisma. Lo que hago, remarco solamente en la parte que me interesa, uniendo los puntos E con H, D con A, 1 D con H, y acá hago exactamente lo mismo, 1 B con F, E con F y A con B. Y acá yo tengo dibujado mi prisma en 3 dimensiones. ¿Qué me quedaría determinar? Me quedaría determinar, si bien a mí no me interesa, si por algún motivo necesitaba dibujar las líneas que están ocultas, lo que voy a determinar va a ser la posición del punto CG, de ese vértice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Fíjese que yo, para determinar la posición del punto C, yo tengo que unir esta línea, es la intersección de esta línea con esta línea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer, habíamos dicho que, por ejemplo, todas las líneas que eran paralelas a 2, en este caso de la cara número 4, tienen que fugar al punto número 2. Entonces, lo que voy a hacer va a ser fugar, lo estoy haciendo en color rojo, desde el punto H y desde el punto D, lo voy a fugar al punto número 2. Y lo mismo voy a hacer abajo, ¿no? De D lo voy a fugar al punto número 2. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a unir B con el punto de fuga número 1 y F con el punto de fuga número 1, perdón. Y en donde se corta con la línea que tracé antes, va a estar ubicado el punto C y G. Por supuesto que esto va a tener un pequeño error, ¿no? En el dibujo, espero que me salga bien. Si el trabajo está bien dibujado, si esto está bien dibujado, ¿no? Yo, porque estoy usando marcadores, estoy usando una regla T que me la hice yo, ¿no? Esta línea, estos dos puntos, tendrían que estar justo en una posición vertical. Y en este caso están, ¿ven? Entonces, este punto que está acá, este punto que está acá, sería el punto C. Y este punto que está acá, sería el G. ¿Sí? Entonces yo, si tendría que dibujarlo, esto tendría que dibujarlo, por ejemplo, en punteado.
Y ahí yo ya tengo dibujado mi cajita, mi prisma, en perspectiva con 2 puntos de fuga desde la posición del Playmobil. ¿Está? O sea, esto es lo que estaría mirando el Playmobil. Lo que estaría mirando el Playmobil si yo tuviera esto acá y el Playmobil está ubicado en esta posición. Vería este dibujito. ¿Sí? Bueno, entonces les dejo como ejercicio. Vamos a hacer. Traten de copiar esto, pero todo a mitad a una escala a la mitad más o menos. Traten de reducir las escalas. Traten de usar más o menos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, 3 centímetros y una altura de 4 o 5 centímetros. Y que la altura del observador, en este caso, sea más bajo que el prisma. En este caso, por ejemplo, si ustedes van a usar 5 centímetros, que el observador tenga 3 centímetros y medio, 3 centímetros. Y más o menos lo otro que tienen que hacer, fíjense cómo fui ubicando dentro de la lámina los dibujos. Pongan en principio este objeto a 30 grados, en esta posición y tirado a la derecha. A la izquierda ponen el dibujo en vertical y en la parte inferior, el dibujo en tres dimensiones sería, ¿no? En perspectiva. Espero que se haya entendido algo en esta primera etapa. Yo voy a hacer varios ejercicios más, 2 o 3 ejercicios más, donde voy a seguir insistiendo. Primero vamos a hacer qué pasa cuando yo este observador lo entro a levantar y por lo tanto si yo levanto el observador, ¿qué pasaba? Yo me tengo que venir mucho más para atrás. Levanto el observador, pero si yo levanto el observador, o sea, la idea es que el observador esté por arriba de la cara superior para poder ver qué es lo que pasa en la cara 5, a ver si se empieza a ver la cara número 5, y por lo tanto lo que va a haber que atrasarlo un poco mucho más para atrás. ¿Y qué es lo que pasa si entro a posicionarlo en otra forma? O por ejemplo, quizás puedo posicionarlo de esta manera, ¿no? Donde la altura número 4, por ejemplo, la cara número 4 es más baja que la altura del observador. Entonces yo podría tranquilamente ver a ver qué es lo que pasa dentro de esta misma posición con el observador. Pero eso lo vamos a hacer en el otro ejercicio. Así que traten de hacer esto y después me dicen. Chao, hasta luego. Bueno, esto tarda en apagarse porque se me apagó la pantalla.